Distinguidos estudiantes, sean todos bienvenidos a la clase de hoy. Hoy tenemos preparado el tema prevalencia de la enfermedad periodontal. Es un tema muy particular, esto en referencia a la enfermedad periodontal que nosotros ya lo habíamos estudiado, ¿sí? Y que va a tener algunas consideraciones no solo clínicas, no solo de la asignatura, sino también algunas consideraciones metodológicas para que ustedes puedan empezar en base a este principio, desarrollar algún trabajo de investigación, por ejemplo, ¿sí? Y también tomar en cuenta cómo está la situación de enfermedad no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Como ustedes saben, hay un estudio que demuestra que la enfermedad periodontal es la segunda enfermedad más fuerte luego de la caries que afecta a cavidad bucal a nivel mundial. Entonces, partiendo de ese principio, vamos a dar inicio a la clase y hablando de lo que ya es epidemiología. Vamos a entrar un poquito en el campo. Vamos a decir que estudia los procesos de salud y enfermedad. Dense cuenta del grado de complicación que va a tener este tema como tal, ¿no? Estudia los procesos de salud y enfermedad que afectan a la población. En este caso, en nuestro campo, en la periodoncia. Entonces, ¿cuál es la función que tiene esta epidemiología? Determinar la frecuencia y las tendencias de exposición a factores que se asocian con esta enfermedad. ¿Mm? Entonces nosotros tenemos que ver cuál es esa frecuencia, ¿sí? ¿Cómo determinamos qué marcadores de riesgo tenemos, por ejemplo? Entendiéndose como marcadores de riesgo aquellos atributos, condiciones, características que se asocian con un riesgo mayor de ocurrencia de enfermedad. Ejemplo, la falta de higiene oral aumenta el riesgo de acumulación de biofilm y el biofilm va a predisponer a que exista una gingivitis y posteriormente una periodontitis, ¿cierto? Entonces, estos factores de riesgo pueden ser controlados o pueden ser prevenidos para que se pueda disminuir la cantidad de pacientes enfermos con esta patología, que para nosotros es la enfermedad periodontal, ¿sí? Entonces, no solo basta con mencionarlo, sino también con pensar en cómo evitarlos, cómo una persona puede estar expuesta a esta enfermedad, ¿sí? Ejemplo, un, un paciente que viaje, que trabaje con camiones, por ejemplo, y haga viajes largos, donde no estila con frecuencia tener una higiene oral continua, ¿no? Entonces es un factor de riesgo que va a predisponer a esta enfermedad. Entonces vean cómo el riesgo de contraer una enfermedad está en la población y por eso existe una población de riesgo. Esa población de riesgo es aquella que posee un riesgo mayor a presentar una determinada enfermedad, ¿cierto? Ejemplo, los pacientes que fuman, ¿no? Los pacientes que fuman tienen una mayor susceptibilidad a tener la enfermedad periodontal, ¿no? O la presencia de un factor, ejemplo, el biotipo gingival, cuando es delgadito, ya les había mencionado en los rotes, cuando es delgadito hay más tendencia a tener recesiones gingivales, ¿no? O puede ser una combinación de ambas, ¿no? Hay mayor susceptibilidad, hay una presencia mayor de un factor determinado. Entonces, cada una de ellas o la combinación de ellas hace que exista una población de riesgo. ¿No? ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy objetivos en este aspecto. Entonces, vamos a hablar ahora de los determinantes principales de los procesos de salud de enfermedad. Ejemplo, la persona, ¿no? Entonces, miren ese escenario, ajá, de manera macro. En la persona vemos el género, el sexo, la edad, la raza, el estado de nutrición, el nivel educacional, los ingresos económicos, la parte de vivienda, ajá,
es decir, la ubicación geográfica que tomamos en cuenta, el clima en que viven y el tiempo. ¿Mm? ¿Cuándo aparece la enfermedad, como el COVID-19? ¿Cuándo aparece? Ujú. ¿Qué características poblacionales hemos podido encontrar? ¿No? Dice, se ha reportado 7 casos de neumonía típica en Wuhan, en China, donde no reaccionaban de la misma manera, ¿cierto? Entonces, todos estos determinantes del proceso salud de enfermedad deben ser considerados. ¿Mm? Para eso tenemos que conocer primero y luego comprender los eventos de salud o los eventos de enfermedad que ocurren en cierta población, que hay más susceptibilidad y que permita realizar un análisis, entender las causas de la enfermedad y cómo nosotros, como odontólogos, podemos prevenir, podemos controlar esta enfermedad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos vamos a enmarcar y por eso existe la necesidad de la epidemiología para que nosotros podamos evidenciar, podamos documentar estos casos clínicos, hacer controles correspondientes, prepararnos para hacer un buen diagnóstico, un buen pronóstico y un buen plan de tratamiento. Es fundamental, ¿sí? Entonces, ya en el estudio como tal existen características propias para desarrollar estos procesos. ¿Sí? Hoy, dicho de paso, no hemos mencionado la fecha. Hoy, 16 de agosto, se siguen utilizando los estudios de casos y controles, los estudios de cohortes, ¿sí? Que nos permiten identificar factores etiológicos, el origen que produce esta enfermedad, de dónde aparece esta enfermedad, qué lo ha producido. Ejemplo, hay un aumento de inflamación de la encía, ¿debido a qué? A los cambios hormonales en los jóvenes. O hay una paciente que está en etapa de gestación, ¿cierto? Entonces, todos estos procesos van a ser estudiados. Ejemplo, mediante ensayos clínicos aleatorizados. Los ensayos aleatorizados proporcionan al investigador los métodos más confiables para evaluar, primero que nada, el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el pronóstico de las enfermedades? ¿Qué tanto se va a complicar? ¿No? Diferenciar entre un grupo de pacientes con gingivitis y un grupo de pacientes con periodontitis. Es importante ver ya estos procesos de investigación. Ya en epidemiología ya se habla de datos a nivel mundial, tomando en cuenta que estas enfermedades, especialmente las enfermedades periodontales, van en directa relación con factores sistémicos, con el consumo de cigarrillos, ¿no? Y pueden desencadenar verdaderas epidemias que pueden englobar a todo el mundo. ¿No? Ejemplo de enfermedad sistémica, la diabetes, una enfermedad muy fuerte, muy agresiva, que año tras año va creciendo. Y según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, eso lo vamos a ver también más adelante, pero ya está establecido que para el 2030 el 10% de la población mundial contará, estará afectado con esta patología de la diabetes mellitus. Imagínense, el 10% de la población mundial es harto, es muchísimo, muchísimo. Miren esta diapositiva de la derecha, superior derecha, habla de 382 millones de personas el 2013. Este es un dato del 2013. 382 millones de pacientes con enfermedad, con diabetes. ¿No? Pero o sea, el número no es poco, jóvenes, o sea que es importante en este proceso medir la ocurrencia de la enfermedad. Ejemplo,
en ustedes. Me gustaría medir la prevalencia de gingivitis en los estudiantes de tercer año. De todos los estudiantes de tercer año, de los 6 rotes que tenemos, ¿cuántos tienen gingivitis? Habíamos preguntado ya en los rotes, eso es una de las preguntas frecuentes que yo hago en los rotes, les dije, alcen la mano los que tienen los dientes completitos. Y como ustedes saben, en cada rote, no todos alzaban la mano. Pero me gustaría saber, del 1 al 100% de todos los estudiantes, ¿qué porcentaje tiene gingivitis? ¿Qué porcentaje tiene periodontitis? Y ahí hablamos de prevalencia, ¿no? Es la medida en que del número total de personas que tienen o tuvieron cierta enfermedad, dice, ¿no? Ejemplo, gingivitis, en un momento específico o durante un periodo de tiempo. En esta gestión 2022, estamos en agosto, tomamos un estudio hasta noviembre y hacemos una revisión a todos ustedes en tercer año y sacamos un porcentaje. Del 100%, ¿no? El 50% tiene gingivitis, o el 20%, el 30%, o el 10%, genial, ya no es mucho. Pero ustedes ya van haciendo esta medición, esta ocurrencia de enfermedad, esta presencia de enfermedad, lo que se llama en otras literaturas, esta frecuencia. Son frecuencias, hacemos conteos, ¿sí? Entonces veamos lo importante. Y para eso están los factores de riesgo. Y ahí tenemos en la imagen del lado derecho bastantes factores de riesgo. Uno de ellos es la dieta. Entonces, entendiéndose como factor de riesgo a la probabilidad de que un individuo desarrolle una enfermedad particular durante el seguimiento. Les pongo un ejemplo general. Un factor de riesgo es que una persona en estado de ebriedad conduzca una movilidad, un automóvil. Sí, como estamos viendo de fondo. Conduce un automóvil, habrá mayor probabilidad de riesgo de que exista un accidente versus una persona que está en sus 5 sentidos y está conduciendo con total atención y está tomando todas las medidas como corresponde. Hay mayor probabilidad. Entonces, a eso nos referimos con factor de riesgo, ¿no? Existe una mayor probabilidad, no es que va a pasar, pero existe una mayor probabilidad que exista una determinada patología, ¿cierto? Entonces ya estamos entendiendo muchos conceptos de estos. Acá hay algunos ejemplos que ya lo he puesto un poco más particular. Ejemplo, las precauciones que se tiene acerca de infecciones ocupacionales por el virus de VIH. Nosotros, por ejemplo, atendemos a un paciente con VIH, le anestesiamos. Al sacar y al guardar la agujita nos pinchamos. ¿Podemos tener el contagio por esa vía? Sí, podemos. ¿Hay un riesgo? Sí, hay un riesgo. Entonces, en un estudio que he podido encontrar, se ha informado que el riesgo de desarrollar una infección por VIH después del pinchazo accidental con la aguja que nosotros los odontólogos tenemos es del 0.3%. Entonces, 0.3% es aparentemente poquito, pero estamos en riesgo. Es decir, por 1.000 individuos, o sea, por 1.000 pacientes que tienen 1.000 colegas que tienen un pinchazo accidental con esa agujita contaminada de un paciente con VIH, existe el riesgo de que 3 personas desarrollen esta infección más adelante. Imagínense, para estos datos nos sirven, ¿no? Entonces, es nomás un factor a consideración en el proceso de, por ejemplo, de cuidados, en el proceso de atención odontológica. Con estos datos ya hay que tomar más conciencia de esto, ¿cierto? Porque a veces incluso puede ser que el paciente ni sepa que está con VIH. Nosotros le atendemos todo, pero al guardar la hojita o al hacer un movimiento inadecuado nos pinchamos con la misma hojita. Entonces hay que tener cuidado.
¿no? Pero estos datos ya nos alertan, ¿no? Entonces, esta probabilidad de que suceda un evento está representada por la posibilidad, dice, ¿no? De que ocurra un evento dividido entre las probabilidades que no suceda. Así se saca, ¿sí? Entonces, de ejemplo, la probabilidad de una fractura vertical de raíz, como estamos viendo en la imagen radiográfica, después de un procedimiento de conductos es del 0.001, ¿no? Entonces, es una probabilidad muy, muy baja, aparentemente, ¿no? Pero probabilidad que está presente, ¿cierto? Ahora vayamos a hablar de la incidencia. Creo que estoy yendo muy lento en la clase. Vamos a acelerar un poquito. Vayamos a hablar de la incidencia. La incidencia es la tasa de incidencia es la medida intuitiva, dice, alternativa para describir la ocurrencia de enfermedades. Hablamos generalmente de nuevos casos, ¿no? ¿Cuántos pacientes habrán sido detectados en la clínica de odontología con la viruela del mono, por ejemplo? Vienen los pacientes a consulta, ustedes saben, tenemos una clínica, vienen los pacientes y normal estamos atendiendo. Hoy día, mañana, pasado, en la siguiente semana y demás. Pero en una de esas viene un paciente con características de viruela del mono, lo detectamos, lo registramos, ya, uno. En este agosto del 2022, la primera o la segunda semana, uno. La siguiente semana, uno. Luego en finales de septiembre, uno. Vamos registrando esos casos nuevos que van apareciendo y que no han sido detectados anteriormente. A eso nos referimos cuando hablamos de incidencia. ¿Sí? Es otro tipo de tasa que nos permite establecer esta característica. Obviamente, esto es una medida dinámica. Hoy día aparece uno, de aquí a 2 semanas nada, en septiembre aparece otro, entonces va cambiando los datos, ¿cierto? En cambio, lo que habíamos hablado hace rato es diferente, ¿no? Habíamos agarrado nuestra población, habíamos medido si tiene o no tiene gingivitis, obtenemos un dato y ya está. Entonces, eso, hay diferencias, hay que ir viendo eso. Ahora acá tenemos, por ejemplo, la tasa de pérdida dental. Sí, la tasa de pérdida dental, hablando de 1.000 dientes por año, en función de la profundidad máxima al sondaje de cada diente, en un estudio de cortes de 1.021 pacientes que tenían el rango de edad de 40 a 65 años. Y este resultado, esta gráfica que estamos mostrando, sugiere que hay una relación no lineal entre el máximo de bolsas periodontales y la pérdida de dientes. Hay que ver esta relación también en el proceso de enfermedad periodontal. Para estas cosas nos sirve. Dicho sea de paso, la epidemiología de periodontitis en el mundo, lo que hablábamos, 750 millones de personas que presentan enfermedad periodontal. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de 3 de cada 10 pacientes adultos, 3 de cada 10, reitero, pacientes adultos tienen esta condición. Presentan una pérdida de inserción. Y es considerada la sexta enfermedad más prevalente a nivel mundial de todas las enfermedades que podemos encontrar, ¿no? Ahora, obviamente ya les dije, en cavidad bucal es la segunda, pero ya a nivel ya general de todo el cuerpo es la sexta enfermedad más prevalente. Lo único de malo, lo que les dije siempre en el rote, es que esta enfermedad periodontal es silenciosa. Calladito va destruyendo el soporte, calladito va abriendo las recesiones, calladito va aumentando la lesión de Furca, la movilidad dentaria. Por eso es que es difícil a veces decir encontrar pacientes que digan, no, me haré atender mis encías o mi periodonto porque no quiero que haya una disminución, ¿no?
Mientras no duela, aparentemente todo estuviera bien, ¿cierto? Y ustedes son, miren, vean estos datos. Ustedes son, les reitero, los odontólogos que tienen que ya en este nuevo milenio cambiar la mentalidad de los pacientes, de irnos más por la prevención, disminuir estas tasas de enfermedad periodontal. Es harto, es harto, es harto. Entonces, veamos, ya sigamos entrando en tema y vamos a hablar de las condiciones periodontales que se miden clínicamente. ¿Mm? En periodoncia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo evidenciar que esté en el rango de salud? ¿Y qué es lo que puedo evidenciar que esté en el rango de enfermedad? ¿Cierto? Entonces, lo normal es hacer un examen clínico periodontal, ver profundidad clínica al sondaje, ver si sangra en el proceso del sondaje, revisar si no hay recesiones gingivales o hay movilidad dentaria, o a lo mejor en el sector posterior lesiones de Furca. Ujú. Si tenemos la suerte de contar con la serie radiográfica, evaluar también clínicamente ese aspecto, ¿sí? Y también podemos investigar los niveles de inserción, por ejemplo, en los pacientes, el volumen del ruido crevicular, la presencia de biomarcadores, o los índices que ya hemos hecho en la clínica con los lotes que hemos podido ingresar, ¿no? Que midan la cantidad de inflamación o de acumulación de biofilm, que es importantísimo. Ajá. Entonces, y así obtener datos, ¿no? Tener un grupo etario, una edad de 18 a 29, que están la mayoría de ustedes, de 30 a 49 y de 50 a 60 años, poblaciones que podemos detectar y ahí encontrar el índice gingival, por ejemplo. ¿Cuántos sanos hay? ¿Cuántos con inflamación leve, moderada o severa? ¿No? Entonces se puede hacer ese estudio. Podemos hacer un cálculo del sangrado al sondaje, que en la sigla de inglés es el BOP, ¿sí? Entonces, el cálculo del sangrado al sondaje se hace por el número de puntos de sangrado positivos multiplicados por 100 y divididos por el número de total de puntos de medición. Es otra alternativa de hacer otro examen. También tenemos el nivel de inserción clínica. Ustedes saben que el nivel de inserción clínica es fundamental en periodoncia. Uh-huh. Es decir, la distancia en milímetros, estoy diciendo la distancia en milímetros que va desde el límite amelo cementario, ¿sí? Que estoy marcando con mi cursor, hasta el fondo del saco, de la bolsa, no, del surco en este caso, que también puede haber esa probabilidad. Ajá. Entonces, este dato nos da un valor clínico periodontal vital, vital. Entonces, ahí podemos ver aspectos periodontales fundamentales de conservación, de estabilidad periodontal, o a lo mejor, que el caso no fuera, ojalá el caso no fuera, tal vez de perder una pieza. Uh-huh. Entonces, veamos la importancia de seguir este proceso. Salud, enfermedad, gingival, periodontal, y ahí se va complicando, ¿cierto? Espero que hasta aquí esté la idea un poquito más clara del tema que estamos avanzando el día de hoy. Como ustedes están viendo, estamos relacionando la parte investigativa, la parte epidemiológica con nuestra asignatura, que es la periodoncia. Una vez les dije, todo es periodoncia y nosotros en epidemiología tomamos en cuenta también estos aspectos de salud o enfermedad periodontal. ¿Sí? Entonces voy a continuar con la última parte, que es la recta final que contiene este tema, así que les pido por favor no dejen de atender. ¿Sí? Entonces vamos a convertir las condiciones periodontales en medidas epidemiológicas, es decir, en los rotes hemos visto enfermedades, si es una gingivitis, si es una periodontitis, si es periodontitis necrosantes, por estadios, por grados. Hemos hecho una serie de valoraciones clínicas
diagnósticas, tanto en aula como a los que nos ha tocado entrar en clínica, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora todo esto, todo este campo periodontal eh, con la estrecha relación con la epidemiología, ¿no? Y vamos a convertir estas condiciones periodontales en medidas epidemiológicas que nos den datos, valores, que nos permitan establecer el grado de salud o enfermedad periodontal que tenga nuestra población. Ujú, ujú. Entonces, índices de extensión y severidad, ¿no? El índice de extensión y severidad habla para proporcionar estimaciones separadas de la extensión y severidad de la enfermedad periodontal. ¿No? Aquí mediante el uso del periodontograma, por ejemplo. Ustedes saben que el periodontograma para nosotros es clave para establecer esta condición. Primero de extensión, si es localizada o generalizada esta periodontitis, y luego de severidad, ¿sí? Si es leve, moderado, severo. Podemos hacer un estudio de enfermedad periodontal y decir, mmm, más del 50% tiene una enfermedad periodontal localizada y obviamente un 40 o 30% generalizada. Más del 50% tiene una severidad leve, 20% moderada y 10% severa, digamos, ¿no? Entonces, ahí decimos, wow, tenemos que preocuparnos más en el tratamiento, tenemos que hacer énfasis en esto. Hay más gingivales, más periodontales, hay localizada. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la causa? Y ahí ir atacando con respuestas o alternativas de tratamiento en función a estos resultados. Ajá. Entonces ya estamos entendiendo la idea, ¿no? Entonces vamos a ver medidas verdaderas e indirectas de la condición periodontal. Los criterios verdaderos son resultados tangibles que miren directamente cómo se siente, cómo funciona o cómo está el paciente periodontalmente inestable, ¿no? Ejemplo, un absceso periodontal. ¿No? Si es agudo, el absceso le va a doler. Si es crónico, a lo mejor ya no. Pero esta condición patológica debe ser tratada y debe ser reconocida por nosotros, ¿no? ¿Mm? Ahora, los criterios de valoración, hay los directos, los indirectos. Veremos en el mismo sondaje también, veremos estos aspectos, ¿sí? Y haremos diseños de estudios epidemiológicos. ¿Qué diseños de estudios epidemiológicos podemos hacer? Tenemos el ensayo controlado aleatorizado, que ya les había mencionado, el estudio de cohortes, el estudio de casos y controles. ¿Sí? Entonces, vamos a ver unos ensayos controlados aleatorizados, donde tomamos en cuenta el tratamiento periodontal. ¿Mm? Y vemos los resultados y obviamente contrastamos con un buen tamaño de muestra. Entonces, estos aspectos sí se deben tomar en cuenta. El estudio de cortes hace, como dice ahí, como un corte, ¿no? Atiendes un grupo de pacientes con enfermedad periodontal, haces un tratamiento y vas revisando, ¿no? Haces una valoración, sigue avanzando el proceso, haces otra valoración, pues cortes, ¿no? Entonces, ahí es un poquito más largo, es de más tiempo. Hay que ver también que los pacientes nos acompañen en todo el proceso de estudio. Uh-huh. En un estudio de casos y controles, encontramos casos y los vamos controlando. Sí, es un poquito así el sistema, cómo funciona. Esto ya hablamos de las personas con una condición de o interés periodontal, que serían los casos, ¿sí? Se comparan con personas sin una enfermedad de interés, los controles. ¿No? Y esto vamos valorando generalmente nosotros en odontología y en periodoncia, lo hacemos en base a su historia, ¿no? Y en base a eso vamos haciendo este procedimiento de estudio. Uh-huh. Ahora,
El estudio de casos y controles es el tipo de estudio más difícil a realizar, ya que busca tratar de minimizar el papel del sesgo, es decir, que, que controlemos que todos los pacientes que estén sometidos a este estudio, ¿sí? Eh, pasen por una previa planeación, selección, hacer un análisis, para que luego, después de la investigación como tal, nos den conclusiones mucho más específicas del resultado del tratamiento y demás. ¿Sí? Entonces tenemos que ver en este caso ciertos elementos. Ejemplo, el caso, ¿no? Es una persona que de una población, en este caso nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿no? O donde ellos puedan ser determinados con una característica periodontal ya evidente. Les decía, ¿cuántos pacientes de los estudiantes de tercer año tienen gingivitis? ¿Mm? Estamos. La definición de caso debe ser bien rigurosa para minimizar el sesgo, para no equivocarnos. ¿Mm? Y esta clasificación errónea puede basarse en los síntomas, en los signos o resultados de pruebas de diagnóstico. Por ahí no hemos hecho bien esa valoración, ahí puede haber un sesgo. Entonces, por eso es importante relacionar conceptos de normalidad con conceptos de enfermedad, esos conceptos de enfermedad con posibles diagnósticos. Ajá. Y de acuerdo a eso seleccionamos el caso. Ahora, se pueden distinguir tres tipos diferentes de casos con base o en relación entre la fecha de inicio de la enfermedad y los datos de inicio del estudio. Están los casos incidentes, son aquellos cuya fecha de diagnóstico es posterior a la fecha de inicio del estudio, ¿no? Tenemos los casos prevalentes, son aquellos casos cuya fecha de diagnóstico es anterior ahora a la fecha de inicio del estudio, ¿no? La selección de estos casos prevalentes tiene una ventaja. Esos casos son más fáciles de conseguir. Sí, yo hago mi estudio, les reúno a todos los estudiantes de tercer año, revisamos uno por uno. Ah, tú tienes enfermedad periodontal. Eres, eres un caso para el estudio, un caso seleccionado. Ta, y va al estudio. Eso es más fácil, ¿no? Entonces hay que ver, hay que ver. Y los controles, porque este es un estudio de casos y controles, los controles deben encontrarse en riesgo de desarrollar la enfermedad que estamos investigando. ¿Sí? En este caso estoy mostrando una recesión gingival con posibles presencias de caries. Uh-huh. Eso a nivel, una caries radicular, ¿cierto? Miren, pero ahí hay recesión, ya está expuesta la raíz. Entonces, veamos, puede ser un estudio, ¿no? De todos los estudiantes de tercer año, veamos quienes tienen caries o quienes tienen caries radicular. ¿Mm? Quienes tienen esta condición que vemos en la imagen de fondo. ¿Cierto? Entonces, los factores etiológicos, ustedes los van a... Perdón, me estoy adelantando a la diapositiva. Los factores etiológicos modificables en una enfermedad periodontal son también parte de este proceso de estudio. Miren esa condición clínica de fondo. ¿Mm? Un paciente que tiene una enfermedad periodontal que está acompañada de tabaquismo, fuma mucho, o que tiene diabetes, o hablamos de su metabolismo de los hidratos de carbono, su acumulación de biofilm, su higiene oral, eso también puede influir en los resultados o en el comportamiento de la enfermedad. Puede ser mucho más agresiva o menos agresiva, ¿no? Entonces, todos esos elementos consideraremos como parte del estudio y ahí entra lo que nosotros conocemos siempre como diagnóstico, es decir, condiciones periodontales versus enfermedades periodontales. Y ya al momento de hablar de enfermedad, hablamos de un atributo o una condición o característica de una persona, ¿no? Está inflamada sus encías. Listo.
está con enfermedad gingival. Ya estoy dando una característica de una persona. El diagnóstico, ¿no?, es la valoración clínica, en este caso de nosotros como odontólogos, como periodoncistas, de que esta persona que está en la imagen de la derecha, la cavidad bucal, tiene una enfermedad periodontal. ¿Mm? Entonces es importante en el diagnóstico periodontal determinar qué condiciones periodontales pueden ser diagnosticadas como enfermedad. ¿Mm? Acá ustedes ven en la imagen de la derecha, me dirán acá, tiene triángulos negros, tiene recesión, hay un cambio de color, las papilas ya no están en su misma posición, veo recesión gingival. Pues estamos reconociendo la enfermedad que tiene el paciente en base a condiciones periodontales inestables que denotan esta enfermedad periodontal. Tomen en cuenta ese dato. Y para eso realizamos, pues, necesariamente pruebas de diagnóstico que tengan la disponibilidad y la posibilidad de evaluar condiciones periodontales ya propios de nuestro tema. ¿Qué hago yo para ver si este paciente está con enfermedad periodontal o no? Profundidad al sondaje. Primera característica importante que en periodoncia no tiene que faltar, ¿no? Verificar la pérdida de inserción clínica, lo que habíamos hablado hace rato. Los cambios de color, no habíamos dicho, secamos con una gasita la encía y vemos si hay la presencia de un cambio de color o no. Si está del rosa coral, o que dice la literatura en Linde, del rosa salmón, hay un color mucho más, un rojo intenso, por ejemplo, que denote enfermedad. Hacemos la presión digital buscando si hay supuración. Al momento de hacer el sondaje, vemos si hay gingivorragia, si sangra, si hay el sangrado al sondaje, el BOP que les decía hace rato, ¿cierto? O podemos hacer el estudio del aumento del fluido crevicular. Ustedes saben que el fluido crevicular o líquido crevicular, que decimos, ¿no?, aumenta cuando hay más, cuando está más inflamada la encía. Veamos radiográficamente la destrucción ósea. Veamos clínicamente la movilidad dentaria. Y lo relacionemos, como hemos hecho, ¿se acuerdan? En el tema de pronóstico. Hemos valorado la edad del paciente. Hemos visto su historial dental. Hemos visto sus condiciones sistémicas, si fuma, o factores genéticos, ¿no? Y estos hábitos negativos, ¿no?, como el consumo de cigarrillos, alcohol y demás. Todo eso para nosotros representa pruebas de diagnóstico que permitan establecer condiciones de enfermedad, en este caso, periodontal. Positivo. Entonces, veamos que la prevalencia de enfermedad periodontal es importante estudiarla. Voy a ya casi finalizando el tema, jóvenes. Estos son datos de Estados Unidos, por ejemplo. Hacen un estudio en pacientes adultos de 20 a 64 años de edad. Toman el parámetro de 1988 al 94 y de 1999 al 2004. Y nos dan datos importantísimos, ¿no? Datos importantes. Ejemplo, el edentulismo. En esa edad, por ejemplo, hay un 6% de edentulismo del 88 al 94 y un 4% del 99 al 2004. Esto en pacientes de 20 a 64 años. Pero en pacientes mayores de 65 el edentulismo aumenta 34%. Imagínense, del 6% sube a 34%. Y del 4% que era en los pacientes del 99 al 2004, en pacientes mayores de 65 años de esa misma gestión, sube un 27%. ¿Qué nos dice esto? A mayor edad, mayor probabilidad de pérdida de piezas dentarias. Estamos. Ahora,
Y así podemos ir valorando las pérdidas de inserción, la profundidad media de la bolsa. Vemos que los datos se van complicando. Estos resultados, jóvenes, necesitamos investigaciones con estas características, pero propias de nuestra ciudad del Alto, propias nuestras, disculpen la reiteración, pero necesitamos estos valores. Si yo sé que se pierde mayor cantidad de dientes después de los 65 años, tendremos que trabajar en ese campo para hacer más prevención, para evitar que mis pacientes mayores de 65 años pierdan sus dientes. Los resultados de los estudios me están indicando que el paciente en esa edad ya un poquito más se descuida de sus dientes. Yo no estoy para extraer dientes solamente, esos serán casos extremos. Yo estoy para hacer prevención, yo estoy para hacer periodoncia, para cuidar los dientes y que se mantengan en cavidad bucal todo el tiempo posible. Esa es nuestra función en periodoncia. Vean, por eso es importante estos resultados. Pero lamentablemente, haciendo una revisión en el Instituto Nacional de Estadística, vemos que no existe un resultado, no, yo no pude encontrar, ojalá ustedes puedan volver a ingresar y si les aparece un dato, por favor lo comparten conmigo. Pues yo entré y dije, resultados de prevalencia de gingivitis, no tengo resultados. Resultados de prevalencia de periodontitis en Bolivia, no tengo resultados. Pues me preocupa no saber esos datos, ¿no? Entonces, ya en el Ministerio de Salud y Deportes existen programas nacionales de salud oral, donde hablan de proyectos de prevención, hablan de acciones que se han realizado. Dice acá, por ejemplo, en la imagen de la derecha, dice acciones realizadas en promoción de salud oral por gestiones del 2010 al 2019, o sea, previo a la pandemia, ¿cierto? Entonces acá hablan por ciudades, ¿no? Cochabamba, Oruro, Beni y demás. Pero son generales en salud oral. Pero así periodontal, no he encontrado. La verdad no he encontrado. Y ya, para cerrar el tema, ustedes pueden profundizar los conceptos en el capítulo 5, Fundamentos en los métodos de epidemiología de la enfermedad periodontal, en la página 125. Con eso, ustedes ya van a tener todo claro, todo referente a lo que pueda pasar o no desde el punto de vista de la epidemiología y la enfermedad periodontal, que hay mucha tela por cortar ahí, es un campo donde nosotros no hemos incursionado mucho, ¿sí? Así que los invito a todos ustedes a que puedan desde ya hacer un estudio para que nosotros podamos ver resultados actuales y que nosotros podamos ya en cuarto año tomar las medidas preventivas correspondientes. Eso es todo, jóvenes. Agradezco mucho su presencia en la clase, que estén de principio a fin viendo los videos, que lo vuelvan a ver 2, 3 veces hasta que la idea quede más clara. Y si hubiera algún detallito que todavía esté por ahí, ustedes no duden en encontrarnos en la universidad y hacernos las consultas respectivas. ¿Sí? Muchas gracias a todos y con eso terminaríamos la clase.